En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Como dice el villancico, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Tenemos la ocasión de vernos dos veces. Hoy porque es la celebración dominical y esta tarde o mañana porque celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador. Ha llegado el momento en el que Cristo nace en nuestro corazón, en un corazón que tiene que ser humilde. Hoy el Evangelio nos habla de la humildad de la Virgen María, que aceptó el plan de salvación de Dios porque se fió de Él, porque Dios tiene derechos sobre sus criaturas y nosotros tenemos deberes para con Él. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda». Natán respondió al rey: «Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo». Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: «Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y además el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo,
predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único, sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. En este cuarto domingo del tiempo de Adviento, un domingo de Adviento que solo dura mediodía, puesto que esta tarde, si Dios quiere, ya celebraremos la víspera del nacimiento del Señor y esta noche celebraremos la Misa del Gallo. Pues en este domingo la Iglesia pone ante nuestros ojos el comportamiento de la Virgen María, la actitud de la Virgen que ante el anuncio del ángel Gabriel, ella como hija de Dios, ella como criatura de Dios, sabe que Dios tiene derechos, ella como criatura deberes para con Dios, y lo único que se plantea por encima de todo es hacer lo que el Señor le pide, amar a Dios con todo su corazón. Así se lo habían enseñado sus padres. Los judíos suelen vivir a gala ese Shema, que a veces ponen incluso en las entradas, en los dinteles y de las puertas de las casas: «Escucha, Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto». María, humilde, sierva de Dios, ella hace la voluntad de Dios porque para ella amar a Dios por encima de todo es fundamental. Pero, ¿por qué razón la Virgen se comportó de esa manera? Hay 3 grandes causas por las que la Virgen se comportó así. La primera de ellas, lo hemos celebrado hace unas semanas, es la patrona de España, la Inmaculada. María fue preservada en previsión de los méritos de Cristo, fue preservada del pecado original. Y por lo tanto, la purísima, la llena de gracia, no conoció el pecado en su concepción, ni tampoco después en su vida. Porque estaba llena de gracia, aceptó la voluntad de Dios,
una voluntad que le complicaba la vida, una voluntad que no comprendía en su plenitud, puesto que ese plan de salvación la pobre María no lo entendió plenamente, como tampoco nosotros a veces entendemos ciertas circunstancias de la vida. Pero María lo aceptó, y lo aceptó porque estaba llena de gracia, lo aceptó porque para ella hacer la voluntad de Dios era lo más importante. Cuando tú estás en gracia, cuando tú rezas, cuando te confiesas con frecuencia, cuando estás unido a Cristo, das fruto. Unos darán el 30, otros el 70 y otros el 100 por 1. Pero dar fruto significa que porque amas al Señor te fías de Él, que porque amas al Señor luchas por no caer en la tentación y si caes te levantas, porque crees en el poder de Dios y quieres por encima de todo amarle. En segundo lugar, la Virgen María hace y cumple la voluntad de Dios porque así ha sido educada por sus padres. La Virgen María tenía raíces y las raíces eran su familia. San Joaquín y Santa Ana, que llenos del amor a Dios y del respeto al Señor, inculcaron a su hija María que tenía por encima de todo que intentar hacer lo que el Señor le pedía. Las raíces son fundamentales, son los cimientos de nuestra vida. Y tanto estima la Iglesia a la familia que la denomina iglesia doméstica. Y con cuánto amor los padres educan a sus hijos, con cuánto amor los padres transmiten la fe a sus hijos. Pero hay un problema, y el problema es que cuando los hijos crecen, muchas veces parece que abandonan al menos la práctica religiosa. No perdáis la esperanza. Tened la certeza de que la semilla que el Señor ha sembrado por medio vuestro, más pronto o más tarde germinará en el corazón de los vuestros. Y uno dice, ¿y cuándo? No te toca a ti saber cuándo ni cómo. Te toca confiar en el Señor. Como hizo la madre de San Agustín, Santa Mónica, cuando una y otra vez lloraba porque su hijo vivía perdidamente. Tan perdidamente que vivió arrejuntado con una chica, tuvo un hijo con esa chica, nunca se casó, hasta que el Señor le tocó el corazón y él se dejó transformar por Dios. Y entonces cambió de vida. Y cuando Santa Mónica le expresó este cambio de vida a su director espiritual, a San Ambrosio de Milán, este respondió, tantos lloros y lágrimas no podían caer en saco roto. Educa, da ejemplo, da testimonio a los tuyos, reza por ellos y confía en el poder de Dios. Dales lo mejor que tú has recibido, que es tu fe. De igual manera que cuidas su cuerpo, cuida también su alma. De igual manera que te preocupas por su educación y formación académica para que el día de mañana tenga un buen futuro, el mejor futuro posible, y de esa manera pueda encontrar un buen empleo y vivir, cuida también su alma. Enséñale que Dios existe y le ama. Enséñale a rezar. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a rezar gracias a nuestras abuelas, que una y otra vez rezaban constantemente el rosario, que una y otra vez nos enseñaban a tener devoción a este santo o a esta advocación de la Virgen María? La semilla está sembrada. María nos enseña que ella recibió esa transmisión de la fe en la familia y que, aunque a veces algunos parezcan que abandonan la práctica religiosa, tienen esa semilla. Confía que la semilla, porque el Señor es el sembrador y está empeñado en que dé fruto, germinará. Lo que pasa es que tienes que tener confianza, tienes que tener esperanza, y los tiempos de Dios no siempre son los nuestros. Da ejemplo, reza por ellos, intercede y ten la certeza de que Dios, que envía a su Hijo al mundo, no quiere la muerte del pecador, sino que sus hijos, los hombres, se conviertan y vivan. Esperanza. En tercer lugar, la tercera razón por la que la Virgen María dijo sí al anuncio del ángel es porque María es heredera de una tradición espiritual y religiosa. Es heredera de la tradición del pueblo de Israel, un pueblo que tenía certeza de que Dios actúa en la historia de los hombres. Esa certeza provenía de que había sido liberado de la esclavitud en Egipto.
Esa certeza provenía de que ese Dios todopoderoso, el único Señor, les había concedido la tierra prometida, después de pasar 40 años por el desierto, para que aquellos que habían dudado de Dios no vieran ni llegaran a esa tierra, sino que llegaran a la tierra los que nunca dudaron del Señor. Después de esos 40 años entró el pueblo de Israel en la tierra prometida. Nosotros creemos en un Dios que cumple su palabra, en un Dios que es fiel, en un Dios al que a veces no comprendemos, pero que ama y quiere a todos los hombres. Y somos herederos de una tradición religiosa, y esa tradición religiosa que es la Iglesia nos dice y nos asegura que Dios es fiel. Nunca dudes, por tanto, de su palabra, de que es un Dios que cumple siempre sus promesas. Pero también reconoce que vivimos en un mundo donde nadamos contracorriente, donde nos llaman, en muchos casos, ultras. Ultras porque defendemos que la vida empieza en la concepción y que la dignidad de la persona tiene que ser protegida desde su inicio, la concepción, hasta la muerte natural. Y estamos, por tanto, en contra de todo aquello que va en contra de la dignidad de la persona. Ultras porque defendemos que el matrimonio es esa vocación natural a la que Dios llama al hombre a unirse a la mujer, es la unión del hombre y de la mujer, del varón y de la mujer. Y cuando tú dices eso, te llaman ultra. O ultra porque tú dices que son los padres los que tienen el derecho a defender y a educar a sus hijos, y no el Estado. Los hijos no son del Estado, son de los padres que tienen que transmitirles su fe y educarlos en sus valores y virtudes. Cuando somos llamados ultras y perseguidos en muchos casos, no cruentamente, pero sí incruentamente, recordemos que somos herederos de una tradición y que para nadar contracorriente, y esto es lo importante, es fundamental no estar solos. Y no estar solo, ¿qué significa? Que en este mundo no basta solamente con ir a misa dominical, no basta, porque estás siendo atacado desde muchos frentes, que no basta únicamente con la ley de mínimos, que cuando tienes o vives solamente la ley de mínimos, al final tu alma está raquítica, está anémica. María era heredera de una tradición donde le habían enseñado que Dios es fiel y cumple su palabra, de una tradición que protegía y enseñaba al pueblo de Israel que Dios le amaba. Nosotros somos parte de la Iglesia y como miembros de la Iglesia no podemos nadar solos, tenemos que nadar en grupo. Y eso implica, como decía el Papa Benedicto XVI, que tenemos que formarnos. Que de igual manera que has crecido y ya no te cabe la ropa que utilizabas cuando tenías 6 o 7 años, también tu alma tiene que crecer. Tiene que crecer significa que no puedes tener la fe del carbonero, la fe del niño de 7, 8, 9, 10 años que no daba para más, pero que cuando crece sí que tiene que entender y tiene que formarse. Y se forma no solo escuchando la palabra de Dios, no solo viniendo a misa, sino también yendo a grupos, sino también perteneciendo a una parroquia donde te alimentas. En esta parroquia, una vez al mes, el Padre Santiago viene a darnos una charla de espiritualidad. En esta parroquia os recomiendo de vez en cuando libros. Hay también charlas cuaresmales, hay ejercicios espirituales. ¿Y cuántas realidades hay en la Iglesia donde a lo mejor tú podrías participar de ella, de un movimiento o de una asociación, donde eso te ayudaría a no caminar solo? Porque caminar solo al final cansa. Porque cuando uno camina solo, al final desfallece, le faltan fuerzas. Y es necesario que en una iglesia de minorías, y cada vez somos menos, aprendamos a vivir en unidad con los que están a nuestro lado. Aprendamos a caminar unidos. Pero tienes que pagar un precio. El precio de la formación implica dedicar tiempo. Pero es que dedicas tiempo, aunque digas que no tienes, para todo lo que te satisface. Tienes tiempo para tus hobbies, que si el golf, el pádel, el tenis, el ciclismo. Y no tienes tiempo para ir a una reunión. O no tienes tiempo para rezar en casa todos los días 5 o 10 minutos. No me lo creo. Creo que sí tienes tiempo, pero no es prioritario, que es distinto. Y porque no es prioritario, lo pospones. Y cuando empiezas a posponer las cosas, más pronto que tarde,
tu fe entra en crisis. Pero si voy a misa los domingos, no es suficiente. No vale solo con confesarse una vez al año. Tienes que aprovechar los dones espirituales que el Señor pone a tu alcance para tu santidad y para darte fuerzas. Por eso, María nos enseña que ella es heredera de una tradición espiritual, forma parte de una familia, el pueblo de Israel. Y tú también. La Iglesia es el nuevo pueblo de Israel. Y tienes que aprender a formarte para salir de la inanición en la que a veces se encuentra nuestra alma. Necesitamos el amor de Dios que nos llega por medio de los sacramentos, también por medio de la formación que se recibe en grupos y en otras realidades eclesiales. Implícate, sal de tu zona de confort y ya verás cómo con la ayuda de la gracia de Dios puedes ser fiel a su voluntad como lo fue la Virgen María. ¿Por qué era la llena de gracia? Porque tenía unos cimientos, la educación que había recibido en casa, porque provenía de una familia espiritual como era el pueblo de Israel. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad a la verdad revelada y por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo. Pedimos especialmente por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María Virgen, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Y así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Rafael, Luis Humberto, Guadalupe, Santiago Reina, Emilia, Víctor, Petra y Sonia, y de los difuntos de la familia Arceluz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos,
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La familia es la iglesia doméstica donde se recibe el primer anuncio de Dios, iglesia doméstica donde, con el ejemplo de los padres, de nuestros mayores, ese testimonio queda grabado en el corazón. Iglesia doméstica donde en los momentos difíciles se nos enseña a confiar que Dios cumple su palabra, es fiel siempre a sus promesas. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. ¿Eso qué implica? Que esta tarde tenemos a las 6 de la tarde misa del pollito, la víspera de la Navidad, aunque desde hace muchos años le llamamos del pollito, porque después a las 12 tendremos misa de gallo. Por eso a las 6 la del pollito, a las 12 la del gallo. Pero si no queréis venir esta tarde ni a misa del pollito ni a misa del gallo,
podéis venir mañana, que es el día 25, y que tendremos todas las Eucaristías como en un domingo normal, menos la de 9:30 de la madrugada. No vamos a tener cuerpo para levantarnos a las 9:30 de la mañana, porque hemos cenado de más, y cuando uno cena de más y pasan los años, pasa mala noche. ¡Ay, la que nos espera! Disfrutad, porque es el nacimiento de Cristo. Mañana hay misa de 11:30, 12:30, 1:30 y 8:30 de la tarde. Y no vale un 2 por 1. Nace el Salvador, asume nuestra carne para salvarnos. No podremos hacer un sacrificio y, aunque estemos un poco cansados, venir a misa para celebrar su nacimiento. Creo que sí podemos y que Él se lo merece y nos espera. Espero que paséis una feliz noche. En segundo lugar, afuera está Susana para vender el Evangelio de cada día, este librito que contiene todos los evangelios de todo el año, de la misa que se celebra cada día, con una pequeña reflexión que te sirve para rezar. No tardas más de 3, 4 o 5 minutos en leerlo y otro poquito en reflexionar. Qué fácil es que la palabra de Dios te ilumine. Simplemente tienes que esforzarte y dejarle un poco de hueco al Señor. El que lo quiera adquirir aquí, afuera se lo facilitan. Y también facilita a Susana la ficha informativa de la peregrinación que va a hacer este año la parroquia en el mes de mayo. Lo decimos por si alguien quiere hacerle un buen regalo a sus padres, pues ahora es el momento. En mayo vamos a ir a Turquía y el centro será la visita y la celebración, no sé si de misa, porque eso a veces es difícil, pero sí al menos rezar en la casa de la Virgen María en Éfeso. Es todo un lujo. Aquellos que estéis interesados, afuera Susana os facilita la ficha informativa. Os doy ahora la bendición. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.